Los hechos o información fáctica son una observación de la realidad que es objetiva, única y verificable. Yo veo algo y eso, o mido algo y tengo esa medición, eso es un hecho. Les voy a poner unos ejemplos para que sea más fácil de entender. Que el largo axil del ojo tiene 24 milímetros es un hecho. Que los fotorreceptores alguien le puso de nombre cono y bastón y así quedó por el resto de la vida, eso es un hecho. Que el campo visual temporal es de 95 grados, eso es un hecho. Que las ramas de la carótida interna son tales y cuales, eso es un hecho. O sea, alguien le puso el nombre, eso se llama hecho, alguien lo midió, mide 95 grados, es así, digamos. No se presta mucho a discusión la definición de un hecho. El hecho es eso, o sea, mide tanto, observé tanto, es una observación objetiva y única de la realidad. El problema con enseñar hechos es que generalmente solamente se pueden enseñar de memoria, porque en general es difícil buscar una aplicación, no una aplicación práctica, pero digamos, es difícil buscar una lógica para enseñar un hecho. O sea, que el ojo mide 24 milímetros, mide eso. Yo no puedo buscar un razonamiento, digamos, para explicar por qué mide el ojo 24 milímetros. La forma de enseñar... por eso los hechos son formas poco eficientes de transmitir información, porque muchas veces es difícil, y salvo que yo trabaje con esto muy seguido, es difícil traerlos desde la memoria. Una forma de ayudarse es, por ejemplo, con esquemas. Si yo tengo que enseñar el ojo, me es mucho más fácil recordar, si yo tengo el ojo con los nombres puestos al lado del dibujo, me va a ser más fácil traerlo de la memoria. Y la otra es con reglas mnemotécnicas. Yo siempre me acuerdo, desde que soy residente de primer año, que Mazzanizo explicaba la espiral de Tilot, diciendo que es como atusarse el bigote, donde el recto interno está más cerca del limbo y se van alejando hacia afuera como si uno se atusara el bigote. Esto hay que tener cuidado con las reglas mnemotécnicas, porque muchas veces los estudiantes se acuerdan perfecto de la regla mnemotécnica porque les resulta muy divertida, pero después no se acuerdan qué quería decir cada parte de la regla mnemotécnica ni a qué se refería. Yo me acuerdo de cuando estudiaba anatomía, de mamá es acróbata en 2 circos, y me acuerdo que eran las ramas de algo, pero a esta altura de mi vida ya no me acuerdo ni a qué se refería ni qué quería decir cada una de la regla mnemotécnica. La otra forma de enseñar hechos es ponerlos en contexto. Si yo voy a enseñar, por ejemplo, cuáles son las paredes de la órbita, digamos, ponerlos en contexto, mostrar la tomografía, mostrar cuáles son cada una de las paredes, mostrar un caso clínico donde haya fractura de X pared o de X hueso, hacerlos practicar. Muchas veces cuanto más uno practica, finalmente los datos le van quedando y pasan a ser parte de la memoria de uno de siempre, pero esto es lo mismo, hay que tener mucha práctica y se va adquiriendo con muchos años de práctica. Y hay veces que es más importante que la persona sepa dónde y cómo buscar la información fáctica. No hacérselo estudiar de memoria, sino que sepa, por ejemplo, que para saber las mediciones de tal cosa tiene que ir a tal lugar. Tiene que saber dónde encontrarlas. Y lo otro que tenemos que decidir cuando enseñamos información fáctica es si es importante que la persona sepa lo que le estamos tratando de enseñar de memoria. Es importante que el oculista sepa que el ojo mide 24 milímetros de 24 milímetros y si hace ecografía o si hace ecometría es importante que, o si es pediatra, es importante que sepa que el ojo mide 24 milímetros, pero a lo mejor no es importante que sepa exactamente el valor de cada espesor de la córnea, cuántos milímetros de mercurio se le sube de presión ocular. A mí sí me interesa que sepa dónde buscarlo o que tenga su cuadrito en el escritorio y que sepa cuál es la importancia de esto. Pero a lo mejor tomarle un examen de cuáles son, poniéndole esta tabla y que diga los números, los números de espesor corneal, cómo se relacionan con los milímetros de mercurio de presión, por ahí para mí no es tan importante. Yo prefiero que sepa dónde ir a buscarlo. Entonces, para evaluar el estudio de información fáctica, lo hacemos con ejercicios y con simulaciones y ya como les decía, muchas veces hacerlos buscar, o sea, que sepan, que sean capaces y evaluar, que sean capaces de retrotraer esa información y de ir a buscarla y a dónde. Muy bien, ahora piensen que hechos
van a presentar en su presentación y cómo piensan enseñarlos, cómo los van a contextualizar. Es posible aplicar alguna regla mnemotécnica. Son datos que pueden ir a buscarse fácilmente en alguna tabla. Piensen todo esto antes de seguir adelante con la siguiente parte de estas presentaciones.